incluso un par de puntos, entonces puede que les demos, no sé, 2 o 3 puntos y varios queden dentro y uno afuera, o todos queden afuera, derechamente. ¿Ya? Entonces, si les va a quedar algún punto afuera, automáticamente hay que reforzar. O sea, de eso no hay ningún cuestionamiento. ¿Cómo reforzamos? Lo que les decía, traten de no modificar la cantidad de armadura, más que nada como para mantener lo que ya está. Básicamente le estamos poniendo un refuerzo a una barra más grande. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a rondar porque les voy a mostrar la pizarra. Ya, entonces como entramos en la etapa del diseño o del rediseño, tenemos que calcular primero el gamma o la relación de aspecto que tiene la armadura. ¿Ya? Yo les decía que este gamma es el H menos 2 veces recubrimiento partido en H, es decir, 500 menos 2 por 70 dividido en 500, y esto nos da 0,72. Como los gráficos van entre comillas de 0,7, 0,8 o 0,7, 0,75, podemos hacer alguna aproximación, pero lo más básico es redondear hacia abajo. Redondear abajo. Esto es como súper conservador. Entonces ocupo un gamma de 0,7. ¿Ya? Como por un tema de simplicidad. Ya lo voy a mostrar de todas maneras. Profe, no sostuvieron, no sé, 0,78 redondeado a 0,7. Sí. O lo puedes redondear, por ejemplo, bueno, yo voy a tratar, obviamente, cuando lo hablemos, de que no quede un número así muy feo. O va a quedar 0,7 o 0,8 o va a quedar más tirado para alguno de los rangos. ¿Ya? En el punto 2, quiero dar conocimiento, yo le decía determinar o encontrar el gráfico. ¿Cierto? Encontrar gráfico. ¿Ya? Para ello, tenemos que saber el FC, que vale 30 megapascales. Tenemos que, bueno, el FI de por sí siempre va a ser 420. No recuerdo haber visto tabulaciones con otro FC. El gamma, bueno, en este caso es 0,7. Y la armadura a dos caras. ¿Ya? Cara de arriba, cara de inferior. Entonces, yo aquí puse que hay que usar el de la página 13, pero lo vamos a buscar de dos maneras. Es decir, yo de todas maneras para la evaluación les voy a entregar el gráfico que tienen que llegar y usar. Pero en la práctica, si que les toca a ustedes buscarlo, lo primero es fijarse acá en el dibujito que tenga la armadura en nuestro estado, que es una armadura superior y una inferior. ¿Ya? Obviamente si aquí hacemos un barrido se van a dar cuenta que van a ir variando. Ahí por ejemplo tiene armadura de piel y puede ser incluso aquí, no sé, armadura circular o que esté con la armadura girada. Estos gráficos son infinitos. Al menos aquí el que yo le subí a Canvas es como el más global. Ya, entonces si se fijan, tenemos que ahora, una vez que ya determinamos cuáles son los gráficos con una cara arriba abajo que va desde el 1 hasta, no sé, hasta el 20 y tanto, buscamos el de la capacidad del hormigón que es 30 megapascales y el gamma 0,70. Entonces si yo subo ahí, el gamma va cambiando y ahí llega a los 30 megapascales y el 0,70. ¿Ya? Por eso le decía, entre comillas, si hubiesen estado con un gamma entre medio o el mismo 0,72, podrían haber sacado una suerte como de ponderación entre los dos. Hubiésemos calculado un valor aquí, un valor en el otro y sacamos el proporcional para utilizar. En este caso, vamos a trabajar solamente con este. Lo voy a agrandar porque para que se den cuenta. Importante que se den cuenta aquí los valores de los ejes. En este caso es, lo voy a anotar acá, ¿qué sería ese? El phi por momento nominal, que es lo mismo que haber escrito como momento último, dividido en b por h al cuadrado. B por h al cuadrado. ¿Ya? Que lo voy a subir. Este es el eje de acá. Y acá, este es lo mismo que haber puesto P último en B por H. Que sería ese. ¿Ya? Entonces, como punto 3. Profe, Diga. ¿cuál era la explicación así del gráfico? Porque
uno puede decir ahí a medida que va subiendo, Ujú. sigue siendo más o menos el mismo valor el P sub 0. El P sub 0. Solo cambia el de momento, Mm, en la línea. Acá tú te refieres como ir moviéndose acá o ir moviéndose así como lateralmente. Claro, Lo que pasa es que dependiendo, por ejemplo, en este caso de las solicitaciones, voy a tener un punto que lo vamos a calcular y lo tengo que tratar de aquí de encontrar y ver en qué cantidad o cuantía de refuerzo estoy. ¿Ya? Recuerden que va desde el 1 hasta el 8% de las columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Entonces, entre medio donde quede es cuánta armadura voy a tener que disponer para esa solicitación. Ya, mira, déjame terminar de escribirlo, a lo mejor yo creo que va a quedar mucho más claro. El punto 3, básicamente es encontrar valores. La excentricidad, que es el momento último, partido en el P último, y eso es 530 kilonewton dividido en 1700 kilonewton. ¿Ya? En este caso saco la división, me da 0,311. Bueno, no da todos los números, pero no es necesario. Metros. Y eso es igual a 311,765 milímetros. ¿Ya? Luego saco la pendiente, que es E dividido en H. El E, que son los 311,765 dividido en 500. Eso nos da aproximadamente 0,624. ¿Ya? Entonces las pendientes son aquí, el E dividido en H. Estoy en esta pendiente aproximadamente, bueno, por aquí entre medio, pero marquemos esa y esa. Ya estoy como entre medio de esos dos rangos. Luego calculo lo que les decía, P último dividido en B por H, donde esto va a ser 1700 por 10 a la 3, porque necesito que este esté en Newton. Y abajo esto es 500 por 500 y me queda milímetros cuadrados. Y ustedes saben que al hacer esta división quedan megapascales. Esto está trabajando en megapascales. ¿Ya? Entonces, resuelvo esto, da 6,8 megapascales o newton en milímetros cuadrados. Y calculo el otro punto, que sería, perdón, momento último en B por H al cuadrado. ¿Cierto? Esto sería 530 por 10 a la 6, para que me quede en newton milímetros, dividido en 500 por 500 al cuadrado, milímetros cúbicos. Entonces eso me da 4,2, nuevamente en megapascal, o newton milímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces aquí busco el momento, que es 4,2, que estará por ahí más o menos al ojo, de aquí hacia arriba. Y el otro me da 6,8. Estoy 6, estará por ahí, 7, más o menos como por ahí. Este igual es como relativamente loco, así que no se preocupen. ¿Ya? Entonces estoy cruzando más o menos estos puntos. Estoy entre medio de estas dos curvaturas. De hecho, me debe haber quedado medio movido, pero estoy en esa curvatura de más abajo como la del 0,7. Probablemente debiese estar un poquito más arriba. Quizás mi aproximación fue muy mala. 6, 7, sí. Yo creo que voy un poquito más arriba. Dibujémosla acá. Ya, en este caso, si yo miro el gráfico, estoy en el 1, estoy entre el 2 y el 3%. Ese es mi nodo. Ya, lo dibujé un poquito más arriba, no importa. Entonces estoy entre el 2 y el 3%. Entonces desde acá, yo puedo decir, ok, del gráfico estoy... ¿Por qué entre el 2 y el 3 no estaría entre el 3 y el 4? ¿Dónde? Porque está por arriba, ¿no? Sí, estoy aquí arriba. ¿Ya? Está interesante. Ya, pues, esta es del 1%, que están anotadas como abajo. Este es el 1%, este es el 2%, entonces está sobre el 2%, pero abajo el 3%. ¿Ya? Estoy entre las cuantías del 2 y 3%. ¿Ya?
si no tengo tan claro, o por ejemplo efectivamente estoy como más tirado para el 2, pero conservadoramente yo puedo decir, ok, mi ROE de diseño, en este caso yo lo tomé en 2,5, como para no poner tanta armadura en exceso. O directamente ustedes podrían haber dicho, tomo la cuota de arriba y no me complico. Es decir, 3%. Cualquiera de los dos está bueno. ¿Ya? Esto principalmente para que no estén aquí sacando un proporcional y esto en realidad, profe, yo creo que es 2,2, 2,1, no tiene mucho sentido. O lo redondean a la mitad o lo redondean al número más grande. Ya en este caso yo lo tiré como a la mitad para no exagerar. ¿Ya? Entonces el punto 4 básicamente es calcular la armadura total, que va a ser ρ de diseño por B por H, es decir, 0,025, que es el 2,5, por los 500 por los 500. Y eso nos da 6.250 milímetros cuadrados. Ya, en este caso, bueno, yo aquí le dejé, por ejemplo, que esto equivalían a 8 barras del 32, y eso me da 6.434. El problema de esto es que sí, cambié la cantidad, que era lo que no quería hacer, pero yo me di cuenta que, por ejemplo, si veíamos el tema de los distanciamientos, es decir, tengo esa es la barra inicial, ¿cierto? La columna inicial. Esto mide 70, esto mide 70, es decir que aquí entre medio tengo 360, ¿cierto? Sí, 360, y entre cada espacio estoy teniendo 180. ¿Ya? Lo cual no es muy correcto por lo que les decía, porque la idea es que cuando armen columnas no se separen más de 150 milímetros. Es decir, para que esto quede bien armado tengo que poner sí o sí una barra intermedia. Ese fue el criterio que ocupé. Entonces en este caso dije ya, ok, no me sirven las 3 barras, sino que voy a poner una. Y con eso quedaría 120 cada una. 120, 120 y 120. ¿Ya? Y en ese caso lo dejo simétrico y cada una con 4 barras del 32. ¿Ya? Entonces en realidad para la solicitación que me estaban dando por enunciado es harta igual la cerradura, porque le tuve que aumentar 2 veces el diámetro, pasé por el lado 28, subí al lado 32 y además más encima le sumé una barra. ¿Ya? Entonces faltaba harto esfuerzo. Entonces, con estos valores, o mis nuevos valores, yo pudiese igual recalcular el gráfico, o sea, no era parte del enunciado, pero yo sí lo recalculé como por un tema como docente, para que ustedes, por ejemplo, cuando lo estudien, lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, bueno, lo borré, no era la idea, pero si ustedes se meten a recalcular esto, se van a dar cuenta de que el P de balance, que está acá, no varía. Ese. O bueno, el reducido. No varía. ¿Por qué? Porque el P de balance, recuerden que depende netamente del hormigón. Por el área de balance por B. ¿Ya? Y el área de balance, como está en fluencia, es básicamente un valor que no tiene nada que ver con nada. ¿Cachai? O sea, como 0.588 por el D. ¿Ya? Entonces ese valor no va a variar, entonces tienen que mantener un punto menos que calcular. El que sí había que recalcular era este, porque ese momento sí tiene asociado las armaduras. ¿Ya? La compresión pura también varía, porque recuerden que el término tiene un AG menos un AS total, que el AS total cambió, más el AS total por FI. ¿Ya? Entonces también tendrían que recalcularlo. Y lo mismo con la flexión pura. ¿Ya? Obviamente aquí tengo los valores y ojalá que lo puedan ustedes meter en números porque si lo van a necesitar. Y obviamente también hago el chequeo y que está todo fluido. Y ahí llego como al nuevo gráfico, y el nuevo gráfico queda algo como de este estilo, un poquito más grande y queda justo cubriendo como el punto que elegimos. ¿Ya? Obviamente el que haya elegido, no sé, una cuantía de 3%, el gráfico le queda un poco más. No tiene mucha diferencia. Ok. Eso es lo que yo estaba pensando, que yo veía que el P de balance siempre no cambiaba. Sí, efectivamente el P de balance no cambia, porque como depende netamente como de la sección del acero, o sea, del hormigón,
Sí, era como el punto que tú me dices acá, que es como esa parte aquí, en realidad esa curva. Fíjate, porque aquí dice cuando el acero está justo fluyendo, el punto que está aquí, que se mantiene constante. ¿Ya? Ahora lo que pasa aquí intermedio, sí, hay varios cambios porque piensa que toda esta zona, entre comillas, bueno aquí está con el factor de reducción, pero toda esta zona está reducida por un phi de 0,65, constante. Pero aquí empieza a variar ese phi. ¿Ya? Como empieza, entre comillas, a crecer hasta llegar a 0,9, tiene como esta forma. ¿Ya? Y de ahí después decae, porque empieza a bajar como la capacidad ya de la flexión. Eso es como el tema de los gráficos, como se ve. ¿O por qué ocurre esto? Obviamente si ustedes lo metieron en una programación y va a ir variando como el eje neutro, les va a quedar esta misma curva. ¿Ya? Entonces uno calcula como eso. Pero esos son como los problemas. De hecho, por ejemplo, el otro problema que tengo, que claramente no lo alcanzo a ver, en 5 minutos, tengo una columna, ya, básicamente yo digo, ya, la siguiente columna de tales dimensiones, que en este caso va a ser 400 por 600, ya, con las propiedades del hormigón que son prácticamente las mismas, la diferencia que el recubrimiento es de 60, dice la columna soporta una carga última de 3800 kN y un momento de 230, ya, que es como, ya como que partís de este punto. Calcule el refuerzo de la armadura, o el refuerzo de la columna, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ok, con la sección de la columna, como yo sé cuánto es el recubrimiento y cuáles son las dimensiones, me meto a calcular el gamma. El gamma en este caso del problema me da 0,8. Elijo el gráfico, que obviamente en este caso yo digo que la armadura está en todas las caras. Entonces, es decir, tengo que bajar sí o sí a los gráficos con armadura así en piel, que se llama, en las 4 caras. Busco el 30 megapascales y busco el gamma de 0,8. Ahí. Entonces tengo que usar este gráfico. Obviamente aquí en el cuaderno aparece en la página 44. ¿Ya? Pero así lo busqué. Y es lo mismo. Como tengo las secciones, voy a calcular aquí la excentricidad, la pendiente, tengo la carga última, tengo el momento último, tengo la sección, entonces es como llegar y evaluarlo. Voy a calcular el punto, ¿ya? Y el punto en este caso queda entre... Voy a borrar acá. Por ejemplo, este me da, este es el otro ejercicio, 1,6 y el de arriba me da 15,8. ¿Ya? Entonces, estoy por acá, 1,5, 1,6, de la medida del ladito, y el otro es 15,8, está bien cerquita de acá. ¿Ya? Entonces, obviamente, si aquí tiro el valor, y aquí tiro el valor, estoy como entre el 1%, un poquito menos incluso. ¿Ya? Obviamente ahí lo tienen que evaluar, pues yo lo estoy dibujando así bien a la rápida, pero va como por ahí. De hecho el 1,5 está más abajo. Da cerca al 1%. ¿Ya? Entonces podemos trabajar o con el 1% o podemos irnos conservadormente y vamos al de arriba y le colocamos el 2%. Ya en este caso, bueno, yo obviamente lo evalué bien con el número, lo miré bien y según yo da como 1% así como cerrado. Entonces ya digo que voy a calcular con ese valor. Entonces ya con la cuantía del 1% me voy acá, 1% por la sección que sería en este caso 600 por 400, que es lo que aparece en el anuncio, y con eso determino la armadura. Entonces después lo que hago es hacer este dibujo. ¿Ya? Entonces, y para eso tengo que ver cuántos son los espaciamientos. Una vez que ya tengo todo el espaciamiento, digo ya cuántas barras son. Las contabilizo, en este caso el ejercicio tenía 5 barras arriba, 5 abajo y más 2, 12. Entonces son 12 barras, no sé de cuánto. Entonces lo que yo hacía era agarrar el acero total dividido en 12 barras. Y eso me está dando como el diámetro próximo. Ojalá lo puedan revisar porque para una sección les va a tocar como este segundo problema y en la otra sección les va a tocar el gráfico simplificado. Para los que hayan llegado un poquito más tarde, que era lo que les mencionaba, traten de revisar los problemas porque puede que yo también me equivoqué de repente cuando lo evalúo, ¿ya? Obviamente lo tengo bien escrito, pero cuando lo tipié en la calculadora me equivoqué y en el problema que vimos, o en la pauta de la solemne 2,
hay un problema con los momentos positivos porque le coloqué los largos diferentes. Es decir, cuando hablaba como del momento positivo en A, era el largo A aplicado, digamos, en ambos tramos. Pero yo puse como el largo A más largo B. Eso estaba mal. Y evaluándolo dan un poquito más chicos los momentos, pero sigue estando bien el diseño porque me controlé el momento negativo. Para que igual lo tipeen, no se asusten cuando lo estén haciendo, estudiando, yo no me está dando lo mismo. Por eso. ¿Ya? Yo de todas maneras igual le voy a pasar el link y lo voy a subir para que lo vean con la respuesta correcta. El segundo ejercicio igual lo va a subir, profe. ¿Es que está subido? De hecho, todo el apunte está subido. Creo que se llama algo como de guía columna, algo así se llama. ¿Ya? Y viene como desde la materia que vimos en clase, como el paso a paso. Todo el procedimiento, de dónde vienen las ecuaciones, cómo se hace. Y después vienen los dos ejercicios. ¿Ya? El ejercicio de la solemne número 2 y el otro ejercicio.